Bendiciones, mis estimados hermanos. Hoy en este video les mostraré por qué yo no realizo el día de reposo, o más bien conocido el Shabbat del Señor. Quédate conmigo en este video. Empecemos. Hermanos, puse esta ilustración que es una cartulina donde yo dibujé una pared intermedia que divide el pueblo gentil, que son los extranjeros, y el pueblo judío, que son los nativos, los naturales. Dentro del pueblo judío dibujé esta pequeña sinagoga, dentro de ella 3 bancas, en la cual se sientan los judíos, los prosélitos y los temerosos, los cuales se sientan en la tercera fila y a un lado de la puerta, de lejos. Espero yo y me logren entender por qué yo no realizo el Shabbat conocido por todos, pero que es el día de reposo del Señor. Empecemos. Deuteronomio capítulo 5, verso 1 y 3. Dice: llamó a Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos. Apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. Nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos vivos hoy. Es decir, el Señor ya había hecho pacto con los padres de los hijos que ahora hizo pacto. Pero dice, hoy, con los que están vivos. El Señor entregó su ley en Horeb, dice. Desde ahí empezó el primer ministro de la palabra, y fue Moisés. Fue el responsable de escribir el Pentateuco, o sea, los 5 libros, y fue el que hablaba al pueblo. Él era el sacerdote. Aquí vamos a notar que dentro de la sinagoga, las primeras personas que se sientan en la primera banca son judíos. Y es precisamente por eso, porque a ellos se les dio la palabra por confianza. Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 3, amén, 1 y 2, dice la palabra del Señor así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero ciertamente a ellos se les confió la palabra de Dios. ¡Ojo! Los judíos llegan a la sinagoga y se sientan en primera fila porque ellos ofician el servicio, el culto hacia Dios. Ellos son los responsables de la palabra del Señor. Ahora, ojo con lo que viene aquí. San Juan, capítulo 4, verso 22. Vea cómo dice ahí la palabra de Dios. Vosotros adoráis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. La salvación procede de los judíos. Los judíos es a los cuales Dios les encargó la palabra. Ellos saben que todo lo que está escrito fue por Dios. Todo lo que está escrito ellos lo aprobaron para que fuera así. Dios les dio ese privilegio. Por eso cuando van a la sinagoga se sientan en primera fila. Gloria al Señor. En segunda fila se sientan los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Antes que nada, quiero decirles que la palabra prosélitos es, o quiere decir, ciudadanía. La palabra prosélitos es ciudadanía. Aquí se sientan los ciudadanos, los que ya los hicieron parte de los judíos, pero no se sientan en primera fila, porque los que se sientan en primera fila son los encargados, los judíos naturales nativos. Y en segunda fila se sientan los prosélitos. San Juan capítulo 10, verso 16. Ojo cómo dice ahí, hermanos. Capítulo 10, verso 16. Miren, hermanos, cómo dice ahí.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo, esto lo estaba hablando a los judíos. Cristo les estaba predicando a los judíos. Y esta palabra no tardó mucho para cumplirse. Ahora, lo voy a traducir de esta manera porque el Señor no habla de ovejas literales. Dice, también tengo otras personas que no son judías, ¿verdad? También debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el Señor va a traer otras personas que no son judías para hacerlas participantes al pueblo? ¿Cómo es eso? Si Pablo nos dice que hay una pared intermedia que divide ambos pueblos, ¿cómo es eso? Evidencia testamentaria, no existe ni se deja ver una pared intermedia. Pablo nos dice cuál es esa pared o qué cosa es la pared que el Señor nos dice ahí. Pero en San Juan capítulo 10, 16, el Señor dice, también tengo otras personas que no son judías, dice. También me conviene traer, y habrá un pastor y un rebaño. Y esa palabra no se cumplió, no tardó. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 12 al 19, que esta pared que divide el pueblo judío y el pueblo gentil la derrumba. ¿Cómo y cuándo? Tenemos pueblo gentil. El pueblo gentil, hermanos, son los extranjeros. El pueblo gentil es todo aquel que está lejos o retirado de Israel. Son los extranjeros. Efesios, hermanos, vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 12 al 19. Y ve aquí cuál es la pared intermedia y cuándo se derribó esa pared. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es el muro que hacía división. No era un muro literal, era que el Señor le dio promesas a Israel y no al extranjero. Por tanto, el extranjero no podía formar parte de la familia y la promesa de Dios, que son los judíos nativos naturales. Estábamos sin Cristo. Por eso Juan capítulo 10, 16 dice, también tengo otras personas que no son judías. O sea, hablando de los extranjeros, también me conviene estas traerlas a las promesas. Amén. Sigue diciendo el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo, gentiles, extranjeros, estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Cristo derribó esa pared, pero no una pared literal. Cristo derribó la enemistad, la extinción de personas, de que tú eres, vamos a decirlo así, de que tú eres negrito, yo soy güero. No. Ahora dice, me conviene traer esas personas que no son judías para hacerlas participantes de mis promesas. Vuelve otra vez el verso 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos, no éramos nada. Ajenos de los pactos de promesa. Para eso Dios derribó la pared, para que el extranjero pudiera ser parte de la promesa de Dios. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. El 19. Así que ya no somos extranjeros, dice, ni avenadizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, Dios nos dio
ciudadanía a través de su sangre. Cristo derramó su sangre en el Calvario para hacernos ciudadanos con los santos, con los judíos. Pero ahora, esa ciudadanía que Dios nos otorgó no fue para ser esclavos de la ley, fue para ser participantes de la promesa. Miren, un ejemplo. Usted va a Estados Unidos, por largo tiempo le dan una ciudadanía o a través de hacer un servicio militar. Le pregunto, usted siendo mexicano, le entregan una ciudadanía en Estados Unidos, ¿es estadounidense? No, es mexicano. La ciudadanía es para que usted vaya sin ningún problema a Estados Unidos. Dios nos dio la ciudadanía para ser participante de las promesas y no de la ley. Se dice que nosotros no somos judíos naturales, pero sí lo somos espirituales. Es mentira. Nosotros somos ciudadanos de Israel, no somos judíos espirituales. Si fuéramos judíos también espirituales, pues tendríamos que ejecutar también la ley del judío, pero no. Somos ciudadanos para ser participantes de las promesas del Señor, nada más para eso. Vamos a ver Romanos, hermanos. Romanos capítulo 10, verso 19. Ojo cómo dice aquí. Para la gloria de Cristo. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato les provocaré ira. Dios en su grande misericordia escogió al gentil, al extranjero, para ser parte de las promesas. Y dice que también lo escogió porque es un pueblo insensato para que Israel tuviera celos y también se enojó. Vamos a ver al ratito por qué se enojó. Estábamos hablando que los judíos se sientan en primera fila porque ellos son los ministros, son los de la palabra. Pero ahora, ¿quiénes son los prosélitos? Vamos a verlo. Hechos capítulo 13, verso 43. Vamos a encontrar ahí la primera palabra, prosélitos. Recuerden también que yo les dije que prosélitos se le otorga esa palabra, prosélitos, a la persona que ya es parte del judaísmo, ciudadano. Gloria al Señor. Hechos capítulo 13, verso 43. Ojo como dice. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles le persuadían a que perseverase en la gracia de Dios. Esto aconteció cuando estaban en la sinagoga debatiendo. Se siguieron judíos y prosélitos a Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé le dijeron, sigan en la gracia de Cristo. Amén. Bueno, aquí se deja ver que había prosélitos. Vamos a ver quiénes son los prosélitos. Pero quiero adelantar, prosélitos, hermanos, los prosélitos son los extranjeros, son gentiles. Había gentiles ya en la antigüedad ejecutando el Shabbat, el día de reposo para el Señor. Pero ¿por qué lo hacían si estas personas no podían ser participantes de la promesa? ¿Por qué? Vamos a verlo en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo... Amén, gloria al Señor Jesús, aleluya. Capítulo 12. Verso 48 y 49. Ojo cómo dice aquí, hermano. Mas si algún extranjero que morare contigo y quisiera celebrar la Pascua al Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Los gentiles, Israel a veces compraba gente que era gentil para esclavos, para que le hiciera sus mandados, le hiciera sus quehaceres, ¿no?
Pero si había una allí que quería celebrar la Pascua el Señor, dice, sí puede, pero primero circuncídale. Y va a ser como uno de nosotros, ciudadano. Ojo, prosélito. ¿Qué va a pasar? El verso 49 nos lo aclara. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Los gentiles ya en la antigüedad realizaban el Shabbat, la Pascua. Pero primero el judío lo circuncidaba. Entonces este ya pasaba a ser ciudadano, prosélito. Este gentil ya cumplía la ley del Señor. Pero ojo, si este gentil no cumplía la ley, era doblemente hijo del diablo. Porque si ya tenía pecados y viene y lo convierten al judaísmo y no cumple la ley, doblemente condenación, doblemente hijo del diablo. Entonces en la antigüedad se deja ver que había gentiles realizando la ley del Señor. Pero ojo, ese gentil sí estaba obligado a guardar toda la ley. Porque dice el 48, será como uno de nosotros. Y la ley que es del judío será también para él. Él tenía que cumplir todos los mandamientos. Vamos a ver. Isaías 56, verso 3. Busquen Isaías capítulo 53, verso 6. Ojo como dice ahí el Señor. Gloria a Dios. 56, capítulo 56, verso 3. Dice, y el extranjero o el gentil que sigue al Señor, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. O dígale, eunuco, aquí yo soy árbol seco. El prosélito, el Señor se alejaba también de él, si no guardaba la ley. Pero si el prosélito, el gentil, convirtió al judaísmo, guardaba la ley, el Señor jamás se apartaba, porque guardaba su ley. Y la Biblia dice, o las Escrituras dicen, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿va? Sino ante está su ley, y en su ley medita de día y noche. Y será como el árbol plantado junto a agua de ríos, que da su hoja a su tiempo y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así va a ser el prosélito, si cumplía la ley. Y si no la cumplía, será árbol seco. Amén. Entonces los prosélitos llegan a la sinagoga y se sientan en segunda fila, jamás en la primera, porque en la primera fila son los judíos nativos. Se sientan en segunda fila, ya convertidos, ya cumplen la ley, pero vamos a ver quiénes se sientan en la tercera fila, que son los temerosos y que se sientan también a un lado de la puerta, como diciendo, de lejos, yo de lejos. Este temeroso también asiste a la sinagoga, pero él no está obligado a guardar la ley. Gloria al Señor. Vamos a ver Hechos capítulo 10, verso 1. Hechos capítulo 10, verso 1. Amén. Dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Él asistía a la sinagoga, pero de lejos. Él no estaba obligado a guardar la ley. Él era un gentil de no justicia. Y los prosélitos eran gentiles de justicia, porque cumplían la ley de Dios. Y Cornelio fue el primer gentil que entra a los pactos de promesa, según nosotros en la Biblia, por Cristo derramó su sangre y entra a la gracia, a las promesas por gracia. Cuando los judíos y los prosélitos ven esto, más que nada los judíos se molestan, porque se sobresaltó estos dos.
Este temeroso se convierte al evangelio, él y toda su familia. Lo vemos en el capítulo 10 en adelante, cuando llega Pedro. Y antes de venir Pedro estaba, subió a la azotea a orar, dice la palabra del Señor. Y dice que le vino un estasis, un lienzo bajaba de arriba del cielo y vio animales cuadrúpedos. Y el Señor oyó una voz que le decía: Pedro, levántate y mata y come. Y Pedro le dice: Señor, yo jamás he comido algo inmundo. Y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que Dios limpió. Entonces llegan los servidores de Cornelio, le dicen lo que le aconteció a Cornelio. Después va Pedro a Cornelio, llega Cornelio, y Cornelio al verle se arrodilla, lo quiere adorar, y le dice Pedro a Cornelio: ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte con un extranjero. Vea nada más. Pero el Señor en su grande misericordia les da parte en las promesas a través de su sangre, a través de su sacrificio. Y como dijo Pablo en Efesios 2:12, nos hizo participantes para adquirir promesas, no ley. Vamos a verlo más allácito. Vamos a leer ahí donde estamos el verso 31. Ojo como dice ahí, mis estimados hermanos. Y dijo Cornelio: tu oración, gloria al Señor. Dice el 28. Y les dijo Pedro: vosotros saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo. Y los judíos se enojaron por eso. Porque imagínate, guardaban la ley, se circuncidaban los sábados, cada séptimo día. ¿Y cómo es posible que este va a ser salvo? Si nosotros toda la vida hemos guardado tu ley y este ahora va a ser salvo, que por gracia. Se enojaron. Por eso Romanos capítulo 10, 19 dice: les provocaré a celos con un pueblo insensato y a ira. Se enojaron. Pero Dios es grande misericordia, que nos hizo partes de la promesa. Amén. El temeroso se sienta en tercera fila, porque no tenía nada que ver con el Señor. Pero cuando el Señor lo toma, ya es ciudadano, ya también formó parte de la familia. Vamos a ver, hermanos, que el Señor en la ciudadanía que nos dio, no fue ciudadanía como los prosélitos, para guardar leyes, para guardar rituales, sino para ser salvos por gracia. Pero sí nos dio unos mandamientos. Ojo, Hechos capítulo 15, 1. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ojo, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, les decían a los temerosos. Si no se circuncidan conforme a los ritos de Moisés, no pueden ser salvos, porque ellos estaban con Éxodo 12, 48, 49, tenían que circuncidarlos para que la ley del judío también fuera ley del extranjero, del gentil, y ya formara parte. Ellos le daban la ciudadanía, pero aquí Cristo les dio una ciudadanía diferente, una ciudadanía donde ellos podían ser parte de las promesas, pero no parte de los ritos de Moisés. En esa promesa estamos nosotros. Nosotros no estamos para servir rituales. Vamos a leer el verso 5. Ojo como dice ahí. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. O sea, como que los judíos ya estaban resignados. Sí, está bien, que entren.
Pero primero hay que circuncidarlos como dice el Éxodo, lo marca el Pentateuco. Todavía creían en eso. Ellos no creían que Cristo ya les iba a dar una ciudadanía para ser parte de promesas, no de rituales, no de la ley. Vamos a leer, ahí donde estamos, el verso, gloria al Señor, el verso 10. Ojo. Ojo como dice. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Si ustedes recuerdan Deuteronomio 1, 2 y 3, donde Moisés en Horeb le dijo a los hijos que estaban vivos, Dios hizo pacto hoy con todos ustedes que están vivos, no con nuestros padres porque ellos habían muerto, sino hoy presente con ustedes. Les entregó la ley nuevamente. Y Pablo dice, ¿por qué? Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era ese yugo? Los sábados, la circuncisión, todo eso no lo podían llevar. Sí lo llevaban, pero muy a fuerza. Gloria a Dios. Ahora, vamos ahí donde estamos en el 28. Dios no los hizo participantes para la ley, sino para adquirir promesas. Dice el 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a lo ídolo, porque eso se llama adulterio y fornicación espiritual contra tu Dios. Es un pecado grande. De sangre del ahogado. Otro pecado grande, que nosotros no podemos comer sangre. Porque Levítico dice que la vida de la carne en la sangre está, por tanto no la puedes comer. Es un pecado grande. Ojo, el Señor nos dio mandamientos de abstenernos de mandamientos horribles. Eso sí, nada. Dice, y sangre del ahogado. Ojo, nosotros no podemos comer una gallinita, un pollito que se haya ahogado, o cualquier animal que se haya ahogado y no haya derramado sangre. De ley, el animal tiene que derramar sangre para que usted se lo pueda comer, usted y yo. Ojo, tampoco eso. De fornicación. De las cuales cosas, si os guardéis, bien pasala bien. La fornicación y el adulterio es otro pecado grande, que Dios no lo permite. Y esos fueron los mandamientos que Dios le entregó al gentil. ¿Qué pasa, hermanos? En nuestra actualidad hay personas que se levantan creyendo que son sabáticas, evantistas, creyendo que ellos tienen que guardar el día de reposo, lo guardan, pero conforme a los saduceos, mandamiento ya traducido de hombre, ellos no guardan el séptimo día, sino el sábado. Génesis, o la palabra del Señor nos habla del séptimo día, no del sábado, literal. Eso fue puesto por los hombres. Nosotros entramos por gracia. Vamos a leer Efesios. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 2, 8 y 9, me parece que es ese. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. El 9, no por obras para que nadie se gloree. No es por los sábados, no es por los rituales para que nadie se gloree. Yo sí me circuncidé, yo sí guardo el sábado. No, es por gracia. Y esto no es de nosotros, eso es un regalo de Dios. Nosotros entramos por gracia. Pero en nuestra actualidad, hermanos, hay gente que es sabática, que guarda el día de reposo, creyendo que el gentil
tiene que guardar, que no lo tiene que guardar, solamente lo guardaba el gentil prosélito que lo hacía el judaísmo, el judío. Pero nosotros no nos pasó así. Nosotros fuimos convertidos por gracia del Señor. Si algún día llega un sabático y a usted le empieza a hablar y usted, como no estudia a la mejor, se va como dice la palabra del Señor, se va a inquietar, ya no va a saber si irse para la ley o irse para la gracia. Y si usted comete el error de irse a la ley, sepa esto. Gálatas capítulo 5, verso 4. Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Aquel que se le predicó la gracia y después quiere cumplir la ley, has caído de la gracia. Y eso se llama pecado. Porque Dios nos llamó a su gracia, no a cumplir ley. Hermano, yo espero que hayas entendido este pequeño consejo, este pequeño tema. El tema es muy amplio. Si estás interesado, podemos estudiarlo. Amén. Dios te bendiga y te guarde.